Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos, para Jimin el Jikook, que el día de hoy comenzamos con muchas imágenes lindas de Jimin. Yo quisiera saber quién hace estas cosas, dónde se consiguen, yo quiero los míos. Recuerden que pueden seguirme en X como Boys We Love 2023. Tengo muchos momentazos de Jimin, pero muchos. Ay, aquí se ve tan hermoso. Esta versión acústica que se ve que están en el set donde grabaron la presentación para Jimmy Fallon. Y lo tenemos ensayando porque obviamente esta presentación fue con voz en vivo. Entonces, pues me queda claro que aquí Jimin se estaba preparando justamente para ese momento. Y aquí lo tenemos en todo su hermoso esplendor. Entre este video y el ensayo general de la coreografía, bueno, ya no sé qué decirles cuál video me ha gustado más, porque también creo que a partir de este momento muchas más personas van a conocer a Jimin, y eso va a ser interesante porque va a crecer también su fandom, y por lo mismo va a crecer también el fandom de BTS. Jimin y Jungkook son la única pareja de K-pop solistas que han logrado el número 1 en Global Spotify con sus canciones, es decir, la cantidad de reproducciones que están teniendo es brutal. Me parece que ya va cerca de los 10 millones desde el momento del estreno de la canción hasta este día, pero es que es muy importante lo que están logrando estos dos cantantes y cómo, a pesar de la rivalidad que pueden tener porque están haciendo prácticamente lo mismo, aunque pertenecen al mismo grupo, pues el apoyo y el amor que hay en el Jikook en general, y cómo se nota, volvemos a esta influencia que se dan uno y el otro. Estoy de acuerdo que este look de Jimin es completamente un look que ya habíamos visto en Jungkook el año pasado y le queda muy bien. Ahora, por algún motivo extraño, noto este look de Jimin mucho más así como macho, ¿no? Así como más fuerte. Cuidado en ese sentido, inclusive la combinación de la ropa y los colores que nos dio eran muy diferentes a lo que vimos con Like Crazy y ahora con Who. Sí noto como inclusive ya dejamos el cambio del cabello, que es súper obvio, sino también la situación de cómo nos manejaron el look y la apariencia de Jimin era mucho más andrógina que ahora lo vemos como en esta relación con las bailarinas es diferente. Sin embargo, por ahí alguien publicó una teoría muy padre que luego les voy a hacer en video para que la hablemos acerca del video y de Jimin. Ahora, este es el momentazo con la bailarina que hemos visto todo el tiempo, que ha causado muchos celos. Dice, bueno, ahora imagínense si lo hubiera hecho con Jungkook, y podemos ver cómo al final Jungkook se desmaya. O sea, no puede con esto. Es demasiado fuerte para Jungkook. Este es uno de esos momentos donde dice, santo Dios, Jimin. Elsa nos regala el Tornado del Amor con el Jikook, una colección de arte súper linda que también les voy a poner en un video especial. ¿Cómo va nuestra cuenta? Bueno, pues Jin ya está en casa, faltan 84 días para el regreso de Hobby, faltan 331 días para el regreso de Yoongi, 320 días para el regreso de Tae y de Nam y 321 días para el regreso de el Jikook. Pues creo este arte basado en Muse y los diferentes looks de Jimin. La verdad es que le quedó súper bonito. Ya también lo tengo disponible en la página de Domina y su Imperio Romano, por si lo quieren ir a ver y lo quieren descargar. Bueno, pues ahí va a estar ya disponible para todas ustedes. La verdad es que lo hizo estupendo y nos mostró todos los looks que Jimin nos dejó en esta temporada, porque cómo nos dejó cosas hermosas. Estos looks de los dos, lo que les platicaba, muy similares, uno en 3D, el otro en Who. Es un look muy llamativo para las mujeres, pero también para los hombres, porque se ve un look cómodo, y les digo, es un look así como muy, muy, muy masculino. Entonces creo que esa fue ahora la jugada con Jimin. Aquí tenemos la comparación de los diferentes looks en los que lo vimos haciendo estos ensayos para sus canciones, ¿no? Lo tenemos en Like Crazy, en Set Me Free parte 2 y ahora con Who, y como las diferentes vibras que nos da los diferentes tipos de atuendos que utiliza para Jimin. En todo se ve hermoso, no lo voy a negar. Esto que me llama mucho la atención son los mensajes que los chicos nos han estado dejando en los diferentes MVs y teasers que tienen que ver con Are You Sure. Por un lado, en el video vemos el Keep Going, que se repite también acá, que ya lo habíamos visto esta semana, el Keep Going y el Keep Going, y que aparentemente se relaciona directamente con Jungkook. Por el otro lado, bueno, pues también tenemos todos estos mensajitos que nos fueron dejando en el MV. El Rewind, el Play, que dicen que tiene que ver mucho
ahorita con esa teoría que les platiqué que luego vamos a hablar, el pause del final, la pausa, y por último el Who Jimin, ¿no? Who is my heart waiting for, y que pues de alguna manera se relacionan con el Jikook y con Jungkook. Hay muchísimas de estas teorías que están ahorita saliendo en internet y que les prometo que las vamos a hablar. Y aquí les decía, bueno, pues seguimos con el look súper hermoso de Jimin. Ay, esto me encantó y la verdad que me dio mucha ternura porque las fotos de Park Jimin como niñito moviéndose, bueno, me dan entre miedo y ternura, pero ¿cómo hicieron esto? Todos dijimos, no, por favor, deténgalo, estoy llorando, porque podemos ver esta versión petit de Park Jimin moviéndose. La verdad es que estos efectos que hoy en día estamos encontrando son impresionantes. Este es un ejemplo más de eso. O sea, vean ustedes qué belleza de efectos, qué bonito. Bueno, pues este video está disponible aquí en mi feed. La ropa de Jimin, aquí está. Lo que yo les decía, hombre, yo te lo hubiera roto sin problema, Jimin, porque aquí no nos ponen el costo de la chaqueta, pero les aseguro que fue muy, muy alta. Y aquí la tenemos. Les digo que no es mi favorito el look de ropa rota, pero entiendo que sí es una de las favoritísimas de Jimin. Tenemos los 3 ensayos una vez más. Yo creo que mi favorito de estos 3, porque los amo los 3 de verdad, pero cuando vi el ensayo de Like Crazy me pareció pues así como tal su nombre, una total locura. Pero debo decir que Who me tiene muy impresionada con lo que veo de Park Jimin, y pues obviamente Set Me Free siempre va a tener un lugar muy especial en nuestros corazones por el significado de la canción y en el momento en el que salió. Bueno, pues súper importante. Hablando acerca de Big Hit, bueno, pues nos comparte una entrevista de Jimin que ya está en Weverse Magazine. Está en coreano, inglés y japonés. Solo tienen que seguir el link para que puedan verla. De Jimin, esta versión animada también. Esto se hace con inteligencia artificial. Se ve bastante bonito. Me recuerda mucho a los webtoons, que también ya les toca que les haga recomendaciones de webtoons, que ustedes me dirán, bueno, Bel, pero es que a lo mejor a mí no me gustan tanto los webtoons, pero si los ven con ojos de el Jikook, verán cómo cambia la cosa. El Dance Practice anunciado desde las redes oficiales de BTS, que es de donde sale todo, y todas enamoradas. Estas selfies que nos han puesto los chicos a través de los años, y como siempre hacen estas caritas graciosas. Sobre todo creo que es Jungkook el que se luce más con estas caras, así como que, Jimin la verdad es que la mayor parte de las veces siempre posa muy bonito. Bueno, pues esto es parte de lo que ocurrió el día de hoy. Estas imágenes super cute del Jikook de Are You Sure, que bueno, ya se nos queman las habas por poder ver esta serie, obviamente, porque sigue saliendo una cantidad de contenido relativo a y en cualquier tipo de formato que ustedes se imaginen, muy realista, petit. Este otro preciosísimo arte dice así: entonces este es el lugar al que Jungkook y Jimin fueron para hacer kayak en Connecticut, y donde fue tomada la foto que Jimin publicó para el cumpleaños de Cookie, y Jungkook consiguió su camiseta allí. El ARMY hizo un trabajo increíble. Por favor, ve y dale me gusta a su publicación, porque aquí nos muestran todo, cómo encuentran los lugares donde están. Es increíble. Ayer estuvimos viendo, de hecho, el lugar en el que se hospedaron en Sapporo. También ya habíamos estado viendo otras de las locaciones que ha ido encontrando ARMY y que nos han estado compartiendo para que nosotros pues tengamos acceso a este mundo hermoso. También ya habíamos visto, por ejemplo, esta playera y el costo que tuvo, ya apareció por ahí, y lo que es la publicación original, que se ha dado a la tarea de conseguirnos toda esta información. Súper linda del Jikook. Este otro arte del Jikook está, no sé ustedes qué piensen, pero súper bonito, impresionante, lindo para coleccionar, para llevarlo a todas partes. Y tenemos estas comparaciones entre los conceptos de los chicos. Una colección de wallpapers de Are You Sure para sus teléfonos, que también ya está disponible por si la quieren descargar. Todo esto hasta por acá. Muchos otros pues artistas que siguen hablando acerca de Jimin. Por ejemplo, Min Seon Kim, director de actuación sobre Jimin, creo que uno de los elementos que hacen a Jimin un intérprete de primera es la riqueza de sus expresiones. Cuando trabajamos juntos vi que Jimin pensaba mucho la coreografía de la canción como una forma de arte visual. Se me hace súper bonito esto de parte de Jimin, y cómo podemos ver su crecimiento a través del tiempo. Vean ustedes, de aquí mascando chicle a la versión que hoy tenemos con Who. Bueno, es que parece que ha pasado toda una vida.
Y aquí pues ya casi ahora sí que vamos a despedir nuestro video con esto que dice Jungkook sobre Jimin. Una relación donde nos entendemos. Tú conoces mi corazón. Los corazones están conectados cuando nos miramos a los ojos. Mi tú eres yo y yo soy tú. Siempre el número uno para mí. Hyun quien me da más consuelo. Esa es una relación genuina y real. Y tenemos estas bonitas imágenes y momentos de el Jungkook siempre nos harán reír y siempre nos harán sentir esa magia que tienen entre ellos. Bueno, pues con esto nos despedimos por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Boys We Love, que les voy a dejar un pool especial para que me ayuden a decidir los temas de la semana para que vaya yo sacando videos. Y bueno, mientras eso ocurre, les dejo un beso gigante y nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.